Titulado este taller de esta manera: ¿cómo usar el kit de evaluación diagnóstica en el marco de la evaluación formativa? Esa es la pregunta que me gustaría ayudar a responder y que en general es la pregunta que todos nosotros deberíamos plantearnos, porque esto es lo que nos interesa. ¿Cómo maximizar el uso formativo del kit de evaluación diagnóstica? Y es importante, para empezar esta presentación, tomar en cuenta que el enfoque de evaluación formativa es un enfoque que se encuentra planteado en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Leo esta cita del Currículo Nacional. En el CNB se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático, es decir, no es eventual, no es solamente un momento que ocurre al inicio del año. Es sistemático, es decir, ocurre a lo largo del año, en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. El propósito de la evaluación formativa es ayudar a que los estudiantes mejoren su proceso de aprendizaje mientras este aprendizaje está ocurriendo. Es decir, mientras que el estudiante está aprendiendo, la idea es que la evaluación formativa permita que ese proceso mejore. De igual manera, la resolución viceministerial 531-2021, la cual fue planteada en diciembre del año pasado y que básicamente lo que es son disposiciones sobre el retorno a la presencialidad y la semipresencialidad. En esta resolución viceministerial se plantea el enfoque de evaluación formativa como clave en el proceso de enseñanza. Y también en este documento se menciona que la evaluación diagnóstica es el punto de partida. Tengo esta cita. En el contexto particular que estamos atravesando, es importante recordar que los y las estudiantes han experimentado condiciones muy desiguales durante el año 2021 y no todos han tenido la posibilidad de acceder de manera continua a la estrategia Aprendo en Casa o a la comunicación con los docentes. Por ello, para el año 2022 se hace necesario prestar especial atención a este proceso de evaluación diagnóstica al inicio y durante todo el año escolar, para identificar necesidades de aprendizaje de los y las estudiantes. Sabemos que el 2020 y 2021 han sido años atípicos, han sido un año que ha implicado muchos esfuerzos de parte de los diversos actores del sistema educativo para que el cambio de modalidad de enseñanza no afecte los aprendizajes de los estudiantes. Y de hecho, en ese proceso de adaptación se han planteado ideas y acciones muy creativas que realmente han ayudado a atenuar estas consecuencias negativas. Entonces, tomando en cuenta que han habido estos 2 años atípicos, en general, siempre es importante y necesaria una evaluación diagnóstica. Sin embargo, en este contexto, empezar con una evaluación diagnóstica se hace fundamental, se hace muy necesario. Entonces, la pregunta que vamos a buscar responder en esta presentación es: ¿cómo maximizar el uso formativo del kit de evaluación diagnóstica? Esa es la pregunta que deberíamos buscar responder. Y para ello, voy a presentar algunas acciones que se pueden hacer en el marco de la evaluación formativa. En el contexto de la evaluación formativa, lo que buscamos es que los estudiantes de su desempeño actual, es decir, los estudiantes tienen un desempeño actual. Lo que buscamos con la evaluación formativa es que los estudiantes, con la intervención del docente, logren un desempeño deseado. Aquí el propósito no es otorgar una calificación. En el caso del contexto de la evaluación formativa, el propósito es mejorar el aprendizaje mientras está ocurriendo. Entonces, la calificación es importantísima, por supuesto, pero en este caso, el énfasis está en cómo mejorar el proceso de aprendizaje mientras ocurre.
Entonces, queremos responder estas preguntas. ¿Cómo reduzco la diferencia entre el desempeño actual y el desempeño deseado? Esa es la gran pregunta que la evaluación formativa debe ayudar a responder. Entonces, si tenemos que ayudar a los estudiantes a llegar de su desempeño actual a un desempeño deseado, es necesario conocer qué tipo de actividades se pueden implementar. ¿Cómo reduzco esta diferencia? Para que un estudiante pueda responder esta pregunta, ¿cómo reduzco esta diferencia entre mi desempeño actual y el desempeño deseado? En primer lugar, es importante y es totalmente necesario que el estudiante pueda responder a la pregunta ¿qué quiero lograr? Y asimismo, es importante que un estudiante pueda responder a la pregunta ¿qué estoy logrando? Si un estudiante tiene claridad sobre cuál es su punto de inicio y cuál es el punto de llegada, va a ser más fácil que transite de su desempeño actual al desempeño deseado. Entonces, ¿qué actividades se pueden plantear para lograr estos propósitos? En este caso, Chapuis planteó en el 2014 actividades que se pueden realizar en el marco de la evaluación formativa y que son consistentes con las recomendaciones que plantea el currículo nacional y la resolución viceministerial a la que hice referencia. En primer lugar, es importante ayudar a los estudiantes a comprender las metas de aprendizaje. Los docentes deben ayudar a los estudiantes a comprender qué es lo que van a lograr, cuál es la meta a la que van a encaminarse. Entonces, ¿de qué manera se podría lograr esto? Por ejemplo, si estamos en el contexto de una experiencia de aprendizaje, lo que podría hacer un docente es, si al término de la experiencia de aprendizaje los estudiantes van a elaborar un producto, resultaría de mucha utilidad que el estudiante sepa exactamente en qué consiste el producto que va a elaborar y además que tenga mucha claridad sobre los criterios de evaluación que se van a considerar para analizar ese producto. En este caso, por ejemplo, que un estudiante pueda leer, comprender el instrumento de evaluación que va a utilizar el docente para evaluar su producto. Por ejemplo, si estamos hablando de escritura, convendría mucho que al inicio de una unidad el docente presente la rúbrica que va a utilizar para analizar los productos de los estudiantes y que ayude a los estudiantes a comprender la rúbrica. En la medida que los estudiantes comprendan de antemano los criterios de evaluación que se van a considerar, eso ayuda a que tengan mayor claridad sobre el desempeño deseado al que deben apuntar. Una segunda actividad planteada por Chapuis se relaciona con proporcione ejemplos de productos de alto o bajo desempeño. Por ejemplo, si se va a socializar las rúbricas con los estudiantes y se busca ayudarlos a comprender las implicancias de cada uno de los criterios de evaluación, una actividad que podría ser de mucha utilidad, por ejemplo, es brindar ejemplos de textos de alto o bajo desempeño y pedir a los estudiantes que analicen esos ejemplos y que usen la rúbrica para valorar esos ejemplos. De tal manera que al valorar otros ejemplos puedan tomar conciencia nuevamente del qué quiero lograr, ¿no? Entonces tenemos aquí estas dos primeras actividades que podemos lograr o que se pueden implementar en el contexto de evaluación formativa. ¿Qué estoy logrando? ¿Qué se necesita para que el estudiante pueda responder a la pregunta ¿qué estoy logrando? Para que un estudiante pueda responder esa pregunta es necesario que cuente con información. Entonces, en ese contexto, brindar retroalimentación con frecuencia puede ser de mucha utilidad para que el estudiante pueda responder esa pregunta. ¿Qué estoy logrando? Esta retroalimentación la puede brindar el docente o pueden brindarla otros estudiantes, por supuesto. Así también
es importante enseñar a los estudiantes a autoevaluarse y a plantearse metas. Hasta aquí tenemos 4 posibles actividades. ¿Y cómo reducimos esta diferencia? Pues plantea 3 posibilidades. Diseñe sesiones vinculadas con las metas de aprendizaje, es decir, si yo quiero llegar hasta ciertas metas, la enseñanza, la secuencia de actividades que planteé en la experiencia de aprendizaje deberían estar orientadas a llegar a la meta. Así también es importante enseñar a los estudiantes a revisar su propio trabajo con el fin de mejorarlo. Y también es importante enseñar a los estudiantes a monitorear y comunicar sus progresos. Si, por ejemplo, se promueve que los estudiantes continúen usando portafolios y se promueve que reflexionen sobre sus avances, sobre sus logros en el portafolio, entonces se va a contribuir a que los puntos 6 y 7 puedan ocurrir. Entonces, ¿por qué presentar estas 7 actividades que plantea Chapuis? La idea de plantear estas 7 actividades apunta a plantear que, si bien la retroalimentación tiene un efecto muy importante en el aprendizaje de los estudiantes, es importante tomar en cuenta que la retroalimentación no es la única acción que se puede realizar en el marco de la evaluación formativa. Existen otras opciones que los docentes podrían implementar. Y en la medida que nosotros podríamos orientar a el uso de las otras acciones, podremos promover el uso del kit de evaluación diagnóstica en el marco de la evaluación formativa. Entonces, aquí la pregunta que podría plantear a todos los asistentes es: ¿cuál de estas acciones consideran que podrían implementarse en el marco de la evaluación formativa? ¿Cómo maximizamos el uso formativo del kit de evaluación diagnóstica mediante estas actividades? ¿Cuáles se imaginan que podrían implementarse? Yo los invito a escribir en el chat cuál de las actividades consideran que podrían implementarse en el contexto de la evaluación formativa para el uso específico del kit. Entonces, en breve voy a leer sus respuestas, pero por favor escríbanlas porque es muy importante para nosotros conocer qué piensan sobre esto. Y de hecho, vamos a seguir desarrollando estos aspectos más adelante. Existen varias opciones para promover la evaluación formativa en el contexto del kit de evaluación diagnóstica. Sin embargo, es innegable que la retroalimentación tiene un rol importantísimo en la mejora de los aprendizajes. Existe mucha evidencia empírica de investigaciones que muestran el efecto grande que tiene la retroalimentación en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, promover la retroalimentación es muy positivo. Tenemos algunas preguntas que consideramos que vale la pena plantear. Porque en el transcurso del 2021 hemos estado en contacto con docentes, hemos recibido preguntas, sugerencias y también hemos conversado sobre algunas dudas que podrían tener en relación con la retroalimentación. Entonces, voy a plantear algunas posibles preguntas que hemos visto, dudas en muchos maestros. Y en realidad son dudas que ustedes desde su rol de especialistas también podrían, eh, también podrían ustedes enfrentar. Ustedes podrían estar en la necesidad de responder estas preguntas. La retroalimentación ¿equivale al recojo de saberes previos? Esa es una primera pregunta. ¿Es lo mismo? ¿La retroalimentación implica el repaso del contenido de clases previas? Tengo una tercera pregunta.
¿La retroalimentación significa enfatizar las partes de un tema a tratar? ¿La retroalimentación se relaciona con algunas de estas preguntas? De manera intencional hemos planteado estas ideas como pregunta porque hemos encontrado estas ideas en muchos docentes. Algunos docentes consideran que la retroalimentación implica recoger saberes previos. Algunos docentes consideran que la retroalimentación implica repasar el contenido de clases previas. Otros docentes consideran que la retroalimentación significa enfatizar las partes más importantes de un tema. ¿Es esto la retroalimentación? Entonces, si queremos promover que los docentes usen la retroalimentación en el contexto del uso del kit de evaluación diagnóstica, entonces debemos ayudar a que los distintos actores que van a usar el kit de evaluación diagnóstica tengan claridad en relación con la retroalimentación. Y tenemos, y lo que estoy colocando aquí, es una sección del currículo nacional que hace referencia a la retroalimentación. Leo la cita. La retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. La retroalimentación, sea oral o escrita, tiene que ofrecerse con serenidad y respeto, debe entregarse en el momento oportuno, contener comentarios específicos y reflexiones, e incluir sugerencias que le ayuden al estudiante a comprender el error y tener claro cómo superarlo para mejorar su desempeño. ¿Qué nos dice entonces el Currículo Nacional sobre la retroalimentación? Entonces, lo que nos dice, lo que podemos interpretar de esta cita es que debemos entender la retroalimentación como aquella información que se le brinda al estudiante con el propósito de ayudarlo a conocer cuáles son sus logros y también sus dificultades. Así también consisten en esas pistas, en esas sugerencias que se les brinda con el propósito de ayudarlo a mejorar su desempeño. Entonces, es una información que ayuda al estudiante a conocer su situación actual y se le ofrecen pistas, sugerencias para encaminarse al desempeño deseado. Entonces, si entendemos así la retroalimentación y regresamos a las preguntas anteriores, entonces podemos decir que la retroalimentación no equivale al recojo de saberes previos. Recoger los saberes previos implica pedir a los estudiantes que hagan explícito qué saben sobre un contenido. En este caso, el recojo de saberes previos pone al estudiante como quien ofrece la información sobre lo que ya sabe. En este caso, la retroalimentación apunta a otra cosa. De igual manera, ¿la retroalimentación implica el repaso del contenido de clases previas? No, no implica necesariamente repasar el contenido de clases previas. De hecho, no es necesario repasar todo el contenido de las clases previas para dar retroalimentación. Basta con información específica sobre la situación actual del aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, la tercera pregunta tiene como respuesta no. La retroalimentación va más allá de enfatizar las partes de un tema tratado. Entonces, si es que los distintos actores que van a usar el kit de evaluación diagnóstica tienen mayor claridad sobre lo que significa la retroalimentación, entonces esta práctica o esta acción se va a poder realizar de una mejor manera. Cerrar esta parte, hay algunos elementos o algunas características que nos gustaría enfatizar. En este caso, las ideas que se están planteando provienen del libro de Susan Bruckhardt, Cómo brindar una retroalimentación efectiva. Entonces,
La retroalimentación puede variar. Esta información que brinda el docente o otro estudiante, pero en este caso la información, consideremos, la información que brinda el docente puede variar según su oportunidad. Es decir, ¿en qué momento el docente debería brindar la retroalimentación? ¿Cuál es el tiempo ideal en el cual el docente brinda retroalimentación al estudiante? ¿Se puede definir? Y en ese sentido, Bruckner plantea que en algunos casos la retroalimentación debe ser inmediata, pero no siempre debe ser así. Por ejemplo, ella plantea que la retroalimentación debe ser inmediata cuando se hace referencia al conocimiento de hechos. Es decir, cuando hablamos de hechos cuya aclaración implica decir que esto es correcto o incorrecto. Por ejemplo, estamos en una clase conversando sobre el Perú y un estudiante, planteando cualquier ejemplo, plantea que el Cusco es la capital del Perú. Entonces, en ese momento, estamos hablando de conocimiento de un hecho puntual y es una manera de dar retroalimentación. En este caso, tendría que ser una retroalimentación inmediata y decir, no, en este caso, Cusco no es la capital del Perú, es Lima. Es un feedback inmediato, porque es el conocimiento de un hecho. ¿Esto es verdadero o falso? Sin embargo, es necesario tomar el tiempo necesario para evaluar los procesos seguidos por los estudiantes. Es decir, si por ejemplo tengo que evaluar 25 textos producidos por los estudiantes en el contexto del kit de evaluación diagnóstica, yo no puedo evaluar esos 20, 25, 30 textos de un día para otro. Es necesario que el docente se tome el tiempo necesario para evaluar los procesos seguidos por los estudiantes. Por supuesto, esto no puede ser tan inmediato. Es necesario tomarse un tiempo necesario. Ahora, ¿hasta cuándo sería prudente demorar la entrega de la retroalimentación? Y aquí Bruckner también lo plantea. Nunca demore más tiempo del necesario para marcar una diferencia en el aprendizaje. Imagínense que se entregan los resultados 2, 3 meses después, cuando los estudiantes quizás ya superaron o ya mejoraron la situación en la que se encontraban hace 3 meses. Tienen nuevos logros, tienen nuevas dificultades. Pasados 3 meses, el diagnóstico quizás ya pierde vigencia. Y más bien, ese tiempo en el cual no se aprovechó la información puede implicar pues que no se marque una diferencia en el aprendizaje, porque algo distinto sería si es que esa información se hubiese contado con semanas de anticipación, se hubiese podido marcar una diferencia en el aprendizaje. También a veces surgen preguntas sobre cuánta retroalimentación se debe brindar. Y en este caso, lo que nos comenta esta autora es que se debe priorizar los aspectos que más se vinculen con las metas de aprendizaje. Es decir, si yo evalúo, por ejemplo, el texto de un estudiante, y vamos a ver algunos ejemplos con Valeria, yo podría comentar muchas cosas sobre el texto. Sin embargo, es necesario que se priorice aquellos aspectos que sean más relevantes. ¿Por qué? Porque si el estudiante, por ejemplo, es un estudiante de tercer grado de primaria y se le brinda mucha información, esa información puede ser tanta que sobrepase su capacidad de procesamiento de información. Entonces, en lugar de ayudar, básicamente lo que haría esa excesiva información sería saturar al estudiante. Entonces, Valeria va a mostrar en breve un ejemplo de una retroalimentación breve que apunta a lo medular. Así también es necesario considerar el nivel de desarrollo de los estudiantes. La cantidad de retroalimentación que brinda un estudiante de sexto grado de primaria, por supuesto que será distinta a la cantidad de información que ofrezca en primer grado de primaria. Aquí la respuesta es depende. Así también, en ocasiones surge la pregunta sobre cuál es la mejor manera para dar la retroalimentación. ¿Oral? ¿Escrita?
o mediante una demostración? A veces en talleres con docentes ha surgido esta pregunta y es importante que también ustedes la tengan en cuenta. Y en este caso, el docente lo que debería hacer es seleccionar la mejor modalidad para brindar la retroalimentación. En algunos casos, la mejor modalidad va a ser la oralidad, en algunos otros, la mejor modalidad va a ser la escrita. Entonces, nuevamente, depende de las condiciones en las que se encuentra el docente. Vamos a ver ejemplos más adelante sobre cómo pueden variar las modalidades de retroalimentación. Conversar, de hecho, conversar con los estudiantes es la mejor opción cuando es posible. En algunas ocasiones, conversando con maestros, lo que me han planteado es, Frank, yo no puedo reunirme con los 35 estudiantes de primaria que tengo para darle su retroalimentación a cada uno, porque son 35 y no terminaría de hacerlo. Entonces, en esa ocasión, no es la mejor opción dar una retroalimentación individual. Existen otras posibilidades. Brinde retroalimentación escrita, es una sugerencia, en las producciones escritas de los estudiantes. Es decir, cuando los estudiantes escriben, es un mensaje importante darles retroalimentación escrita también. Y otra recomendación, use la demostración en caso existan dificultades para seguir un procedimiento específico. A veces, decir lo que se tiene que hacer o lo que se debió hacer no es suficiente. A veces es necesario demostrar el procedimiento y modelarlo. Finalmente, ¿cuál es la mejor manera? ¿Individual o grupal? ¿Cómo debería ser la retroalimentación? Aquí también depende de las condiciones. La retroalimentación individual envía el mensaje de el profesor valora mi aprendizaje, por supuesto. Pero también es cierto que la retroalimentación grupal es útil cuando la mayoría de los estudiantes de una clase tiene similares dificultades. Si tengo 30 estudiantes en una clase que tienen logros similares y dificultades similares, como profesor yo podría realizar un único feedback grupal oral para todos los estudiantes de la clase. Dado que son logros y dificultades similares, resultaría de mucha ayuda y en lugar de invertir 4 horas reuniéndome con todos los estudiantes para decirles lo mismo, yo podría en quizás 30 minutos tener una conversación en profundidad sobre los logros y dificultades de toda la clase, ¿no? De todo el grupo que he evaluado. Entonces, ¿cuáles son las características de una retroalimentación efectiva? En realidad, la respuesta depende de la situación que el docente enfrente. Y es necesario que, mediante su criterio pedagógico, discierna cuál es la mejor característica según la situación que esté enfrentando.